¿Y en qué momento aparece Gran Bretaña acá y por qué aparece Gran Bretaña? Tanto Brasil como Buenos Aires le piden a Canning, el ministro de Relaciones Exteriores inglés, que medie en el conflicto. Y Canning designa un mediador, envía un mediador que es Lord Ponsonby. ¿Por qué Lord Ponsonby viene a mediar desde Gran Bretaña? ¿Quién era este hombre que se...? Lord Ponsonby era un aristócrata que había sido un político no muy destacado, pero ligado a la facción Tory, ¿no? La facción más conservadora. Hay una anécdota que anda dando vueltas de que el rey Jorge IV, ¿no? Decide enviar a Ponsonby, que había sido diplomático también, porque aparentemente Ponsonby era el preferido de su amante preferida, de Jorge IV, y esta era una buena manera de Estaba sacarlo, celoso Jorge IV y lo manda para acá. Algo así. Canning le da instrucciones expresas y le dice, bueno, lo mejor sería, la mejor opción para Inglaterra en 1826-27, cuando plantea la mediación, es decir, bueno, que uno de los dos se quede con el territorio, Brasil o Buenos Aires, y le pague al otro una indemnización por los gastos. Canning dice, y bueno, en caso de que rechacen plantee usted la independencia del territorio. Y como argumento dice, bueno, si son tan fuertes para hacer la guerra, seguramente también serán capaces de mantener la paz, refiriéndose a los orientales. Y esa es la primera vez que uno encuentra, el documento más antiguo que uno encuentra, que es posible crear un Estado independiente en este territorio, que la creación de un Estado independiente en la provincia oriental tenía alguna forma de viabilidad, por lo menos imaginaria. En agosto de 1828 se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata con la mediación de Gran Bretaña. Se acuerda allí, en forma definitiva, la independencia de la Banda Oriental. Nace un nuevo país. ¿Por qué la Convención Preliminar de Paz se hace en Río de Janeiro? Bueno, allí estaba la residencia imperial, allí estaba el emperador, además era quien detentaba legítimamente el territorio, lo había conquistado, lo gobernaba, tenía las autoridades, etcétera, etcétera. Es decir, él era quien tenía que conceder, en definitiva, lo que se tratara de transar. Entonces, por eso es que en Río de Janeiro allí es la sede en la cual se formulan las negociaciones. Está Ponsonby como representando a los británicos, representando a los brasileños, los que el emperador designa, representando a las Provincias Unidas. Y representando a las Provincias Unidas, como estas provincias, después de la caída de los unitarios, después de que la constitución que los iba a unir no se aprobó, estas provincias habían quedado en una especie de sistema confederal ad hoc y habían delegado en la provincia de Buenos Aires el mando de la guerra y las negociaciones diplomáticas. Entonces van a ser delegados de la provincia de Buenos Aires, que tienen esa representación, los que van a negociar en Río de Janeiro. Artículo primero, se lo recito de memoria. Su Majestad, el Emperador del Brasil, declara, oiga la palabra declara, no reconoce, como dice nuestra literatura histórica, el Emperador del Brasil declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, separado del territorio del Imperio de Brasil para que se constituya un Estado libre e independiente, dándose el gobierno que mejor convenga a sus intereses. Artículo segundo. El gobierno de las Provincias Unidas concuerda en declarar a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, separada del territorio del Imperio de Brasil, conforme lo dice el artículo anterior. Eso es, y eso lo firma nuestra representación diplomática. Basta leer la correspondencia de Ponsonby para ver cómo fue perdiendo la paciencia y gestando empujones cada vez más
grosero, hasta que logró el objetivo, que fue transparente. Yo cito, por ejemplo, al embajador norteamericano que dice que Inglaterra ha logrado crear una colonia británica disfrazada, así literalmente, y todos entendieron eso. Si hay algo que no puedo aceptar de modo alguno, es que digan que el Uruguay es un invento británico, como mucha gente dice, sin el menor fundamento. Del 1811 a 1828, ¿quién peleaba? Peleaban los orientales, peleó Artigas, peleó Rivera, peleó La Valleja, nos peleamos con los brasileños. Es decir, como decía don Juan Pibel, en Sarandí nunca vi ningún inglés. Es decir, que Inglaterra, imperio comercial, quería la paz aquí para vender y comprar, por supuesto. Inglaterra siempre quería lo mismo. Pero todo este proceso del 1811 al 1828, esos orientales se imaginaban formando parte de las Provincias Unidas, no se imaginaban un país solo Uruguay como terminó saliendo de la convención. Exactamente. La patria fue traicionada con la Convención Preliminar de Paz. ¿Y por qué cree eso? Sí, porque es el que hace la independencia de Uruguay y nadie la quiere como viene con la Convención. Que viene primero en portugués, con traducción autenticada al español. Y segundo, porque nadie quiere que al Uruguay, a su país, al mío, ¿no? O sea, a su país se lo independice en Río de Janeiro el emperador de Brasil, que es lo que es. Bueno, no, y Lord Ponsonby. No, sí, no, el Lord Ponsonby se lleva las bofetadas, y bien que se las merece, pero el que hace la independencia es el emperador de Brasil. El fin de la guerra es visto como una cosa positiva. A pesar de perder la provincia cisplatina, era mejor perder la provincia cisplatina y terminar la guerra. Exacto, esto es una conciencia de que es mejor perder la provincia cisplatina que insistir en una guerra muy poco productiva. Cuando la Convención Preliminar de Paz en Río de Janeiro establece la creación de un nuevo país, Sí. ¿cómo se recibe acá esa noticia? Cuando llega la noticia se recibe con fiesta acá. Hay paz. Claro, no importa Ahora, que la banda no, oriental no... los más enojados son los que pelearon en el frente, o sea, los oficiales sobre todo. Y esos cuando vuelven, tan furiosos, de hecho terminan haciendo un golpe contra Dorrego y fusilándolo, ¿no? Lo que creía Dorrego, eso decía, era que en realidad eso iba a ser algo transitorio. Que el Estado oriental en 5 años se iba a volver a unir, o sea, se podía hacer un plebiscito y de hecho quiso incluir eso en los artículos y no se lo aceptaron, ¿no? Y de hecho los federales siguieron pensando eso. Bueno, Rosas tiene eso en mente cuando apoya a los blancos en la guerra grande, claro. Es decir, la idea de que en realidad aceptar la independencia de Uruguay como el Estado oriental como país separado fue algo bastante tardío. Mientras que en Buenos Aires fue una algarabía porque se terminaba la guerra, porque bueno, podían venir podían regresar los combatientes y demás, en Montevideo no se festejó. No se festejó seguramente porque en el caso de los brasileños significaba por la vía de los hechos una derrota, y en el caso de los orientales que acompañaban a los brasileños una incertidumbre. Se tiene la noticia de que se firmó una convención, un convenio de paz en el cual se establecía que la población de este territorio tenía que hacer elecciones, formar una constituyente y elaborar una constitución en un lapso muy rápido. Esa primera constitución tenía que salir en cuestión de meses.